Bienvenidos a Mariposas de Éxito, el podcast donde exploraremos el fascinante mundo de la mentalidad emprendedora con un enfoque único. Soy Bárbara Navarro, psicóloga y especializada en desarrollo personal y bienestar emocional. Y yo soy Alba Galera, coach certificada en empoderamiento y liderazgo para mujeres emprendedoras. Juntas nos sumergimos en las profundidades de la mente emprendedora, abordando los desafíos emocionales que pueden obstaculizar el éxito y la realización de las mujeres que están construyendo sus propios caminos en el mundo empresarial. Bueno, pues yo soy Bárbara y hoy queremos comenzar este primer episodio de Mariposas de Éxito, donde conozcáis un poquito más en profundidad a Alba Galera y a Bárbara Navarro. Y aquí tenemos a Alba Galera, que queremos conocer un poquito su historia como emprendedora, saber cómo fueron sus comienzos y por qué está aquí y hace lo que hace. Cuéntanos, Alba. Bueno, muy buenas y es un placer compartir y empezar este proyecto contigo, Bárbara. Y, y nada, os cuento un poquito sobre mí. Yo empecé a emprender hace 10 años. Y empecé porque yo empecé a trabajar muy jovencita, con 16 años, y muy pronto me di cuenta de que esa no era la vida que quería. De hecho, me acuerdo que llegué un día de trabajar a casa y me acuerdo que me senté en el sofá y tenía a mi abuela al lado y le pregunté, ¿esto es lo que me espera los siguientes 40 años de mi vida? Y se giró tan normal y me dijo, pues claro, hija, ¿qué te pensabas? Y en ese momento, o sea, a mí se me vino el mundo encima, porque realmente yo había algo dentro de mí que me decía que eso no podía ser así, o sea, que tenía que haber algo más, que yo no me creía el cuento de que todo el mundo tuvieras, tuviera un trabajo durante 40 años y ya está. O sea, ¿cuál era el objetivo? Tener un trabajo, comprarte una casa, tener hijos para no verlos, que te los criara otro y ya. Irte de vacaciones una vez al año y ya está. O sea, ese era el cuento que me habían contado y que era el cuento que yo no quería comprar. Y con 19 años se me presenta la oportunidad de emprender. Y la verdad es que fue como, yo siempre digo que lo que tú le pidas a la vida te lo va a dar. Y la vida me lo dio. Me dio mi primer emprendimiento en el que aprendí muchísimo, porque yo siempre digo que eso fue realmente una escuela, porque la teoría es muy bonita, podemos leer libros, podemos estudiar, podemos formarnos, pero realmente donde aprendes es en el terreno de juego, ¿no? Y yo empecé con muchísimos miedos, porque al final en la escuela es verdad que te enseñan, te educan y te forman para ser empleada. Y es una realidad. Nadie te enseña a cómo arrancar un negocio, nadie te enseña sobre finanzas, nadie te enseña de desarrollo personal. Y, y empecé con muchísimos miedos, sobre todo a lo que diría mi entorno, ¿no? Porque, claro, al final que estés cambiando de trabajo constantemente no pasa nada, pero que te montes un negocio entonces ya es motivo de juicio, ¿no? En muchas ocasiones. Y me inundaban muchísimo los miedos de eso, de lo que diría mi entorno, de si yo iba a ser capaz de conseguirlo, de si iba a ser suficiente. Me invadía muchísimo ese síndrome del impostor y, y sí que es verdad que a mí lo que me sirvió mucho y eso es algo que tuve que aprender, ¿eh? Porque yo lo que hacía, aunque tuviera miedo, seguir, aunque tuviera miedo. Y es verdad que justo cuando empecé mi primer negocio, algo que me vino muy bien fue, bueno, en ese momento llegó a mí mi primer libro de desarrollo personal, que es el libro de La buena suerte de Alex Rovira,
que si no lo habéis leído, os recomiendo muchísimo que lo hagáis, porque además es que es un libro que es súper finito, es una historia y es muy fácil de leer, sobre todo al principio, ¿no? Porque ahora es verdad que se habla muchísimo más de desarrollo personal, pero hace 10 años, eh, por lo menos yo en mi casa y en mi entorno, lo que había escuchado de los libros de autoayuda era para personas que realmente tenían problemas de salud mental, no como los conocemos hoy en día, sino como se conocían hace 10 años. Y cuando yo leí ese libro, para mí fue una gran liberación porque entendí que no era la única a la que le pasaban estas cosas y entendí, o sea, le puse nombre y apellido a lo que a mí me estaba pasando, a esa intranquilidad, a esa incertidumbre, al que tenía que haber algo más, al que yo pensaba que mi cabeza no funcionaba normal, porque yo me acuerdo que yo era pequeña y en mi casa siempre me decían, Alba, es que tienes la cabeza llena de pájaros, porque a mí cuando me decían que quería ser de mayor, yo siempre decía, madre y empresaria, madre y rica, ¿sabes? Entonces, claro, mi familia siempre me decía, pero Alba, es que tú te crees que el dinero cae del cielo, tú te crees que tú tienes la cabeza llena de pájaros, y yo siempre me he sentido la oveja negra de la familia. Hasta que cuando empecé a leer libros de desarrollo personal, a ver vídeos, a mentorizarme. Entonces entendí que, primero, que no era la única a la que le pasaban estas cosas, le puse nombre y apellido a mis emociones, a lo que sentía, porque yo siempre digo, nos enseñan y nos educan a que tenemos que conocer a los demás, tenemos que conocer cómo funciona nuestro entorno, qué les gusta, qué no, pero no nos enseñan y nos educan a que nos conozcamos a nosotras mismas, ¿no? A que realmente veamos, pues eso, qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres hacer, qué quieres ser, ¿no? Te hacen decidir el futuro de tu vida con 16 años, 18. Entonces, no te enseñan y te educan a eso. Entonces, sí que es verdad que bueno, tuve que aprender muchas cosas, tuve que desarrollar muchas habilidades, porque al final nadie nace enseñado, ¿no? Y, y yo me acuerdo que cuando empecé, aparte de esos miedos, de esa, de esa intranquilidad, ¿no? Porque también nos enseñan y nos educan, pues eso, a tener un sueldo fijo, un sueldo tan fijo que no te llega hoy en día prácticamente ni para pagar facturas. Y esa incertidumbre económica también, pues era algo que lógicamente en el entorno no estaba demasiado bien visto, por no decir que no estaba nada bien visto. Entonces, me tuve que enfrentar a todo eso, pero con todo eso sí que es verdad que algo que yo tenía muy claro, porque lo fui aprendiendo en el camino, es que la gente cuando te dice que no puedes o que no lo vas a conseguir, están hablando de sus limitaciones, no están hablando de las tuyas. Y la gente no nos ve como somos realmente. Pero esto nos pasa a nosotras igual. O sea, yo no veo a la gente como es. Yo veo a la gente como yo soy y lo que yo quiero interpretar de ellas. Entonces, a mí todo eso realmente me lo ha enseñado el desarrollo personal. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y todo eso me ayudó a crecer y me llevó pues al punto en el que estoy ahora, ¿no? En ese punto en el que, bueno, pues me dedico a eso, a transformar, a acompañar a mujeres emprendedoras a que transformen su mentalidad para que realmente construyan el negocio que quieren. Porque eso fue, o sea, yo siempre digo que yo creo mis programas, mis mentorías de forma muy personalizada porque es justo lo que a mí me hubiera gustado encontrarme cuando yo empecé a emprender, porque es justo lo que decía antes, ¿no? Nos enseñan y nos educan para ser empleadas, no te enseñan ni te educan ni te construyen la mentalidad para montar un negocio. Y no puedes construir un negocio con mentalidad de empleada, es que es imposible, o sea, es que no hay manera. Entonces sí que es verdad que ese es mi propósito, sin ninguna duda.
Pues efectivamente estoy de acuerdo contigo con eso de que es que para que tu negocio se desarrolle, tu mentalidad se tiene que ir desarrollando paralelamente. Son dos cosas, entonces para que haya una cosa tiene que haber la otra. Por eso es muy importante el desarrollo personal. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente, Así que ahora está muy de moda la frase de que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Y es una verdad como un templo, realmente. exactamente. Mm. Hay que Bueno, y conocer ahora muchísimas dime, habilidades de liderazgo, de gestión emocional, de gestión del tiempo, de muchísimas cosas que nos ayudan a optimizar el trabajo. exacto, y también toda esa parte de autoconocimiento, ¿no? Porque es lo que decía, o sea, como nos enseñan y nos educan a que tenemos que conocer a todo el mundo, pero claro, es que la persona con la que más hablamos a lo largo del día es con nosotras mismas. Entonces, si no te conoces a ti misma, poco puedes conseguir. Y bueno, ahora Bárbara, me encantaría que nos contaras tu historia y conocerte un poquito más. Bueno, pues Bárbara vive en un pueblecito de Almería que está al límite entre Murcia y Almería. Estoy así como un poco en la otra punta de Andalucía, pero soy andaluza. Y bueno, pues vengo de una familia muy humilde. Mi padre era muy emprendedor, tenía un gran espíritu emprendedor. Y mi madre, pues una mujer trabajadora, dedicada a la familia, a la casa, la hija. Pero sí que es cierto que era una mujer con, bueno, y sigue siendo una mujer con muchos miedos. Y luego te explicaré un poquito por qué te cuento esto. Eh, y bueno, pues ahí está Bárbara, una niña que también me he sentido muy identificada con lo que has dicho de la oveja negra, porque yo era otra ovejita negra de la familia que tomó un rumbo diferente, la que no quiere hacer lo que todo el mundo hace y la que se siente un bicho raro, ¿no? Creo que no te define mejor esa palabra que eso, bicho raro. Te sientes como un bicho raro. Sí que mi padre quería que yo hiciera una carrera, quería que su hija trabajara en una oficina sentada y no tuviera que tener un trabajo físico como tenía él. Y bueno, yo quería hacer un administrativo y no calentarme la cabeza, pero sí que es cierto que, bueno, en esto es algo que tengo que agradecer a mi padre porque eh, el irme fuera, sobre todo, no el título, sino el irme fuera de mi casa, a mí me dio mucha madurez y, y mucho aprendizaje de la vida, que creo que al final es lo que tú decías, no es tan importante un título, sino la experiencia de vida, que es de lo que más se aprende. Y opto también en ese sentido por que el trabajo o sea, cuando tú trabajas y enseñas algo que has vivido, que, eh, que es de tu experiencia, tú sabes cómo una persona se siente en un momento dado, sabes por lo que está pasando porque tú has pasado por ahí. Y bueno, sí que estudié psicología, pero luego por motivos de la vida, el hecho también de luego casarme y tener una niña, me hizo tener trabajar para otro y tener trabajos pues a media jornada y donde se ganaba poquito dinero, pero simplemente pues por el hecho de estar más tiempo con la niña, pues decidimos que yo trabajaría así de esa forma, pero sí que me sentía muy frustrada porque yo no quería trabajar para otros y porque yo no me quería limitar a un sueldo eh, concreto y ya está, porque sabes que de ahí no puedes pasar. Y,
Y entonces, pues ya la niña está un poquito más mayor, tengo más tiempo y decidí dejarme el trabajar para otros y emprender sola. Y bueno, pues me dedico también a ayudar a mujeres. eh, Trabajo también como coach fitness y trabajo también en el tema de salud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y son dos cosas que me apasionan, me encanta lo que hago y me gusta mucho ayudar a la mujer. Por lo que te digo, pues porque sé cómo se siente, sé lo que le pasa y es como sé que mejor puedo ayudarle. También he sufrido mucho miedo, como tú dices, lo del sueldo fijo es algo que te limita mucho y el ayudar desde la experiencia es lo que mejor se me da. Y, y eso un poquito. Totalmente. Bárbara ha cambiado mucho, era una mujer con mucho miedo, con una autoestima muy baja, eh, incapaz de hablar en cualquier reunión social con un número de más de 3 personas. No quería hablar porque tenía miedo al qué dirán, a y si me equivoco, a y qué van a pensar de mí. Siempre muy miedosa. Por eso te decía lo de mi madre, porque aprendí mucho miedo de ella y he tenido que aprender también a reprogramarme y a cambiar todas esas creencias, todos esos miedos y todo eso que me bloqueaba. Y no, vamos, era imposible pensar la Bárbara de antes, estar hoy hablando aquí contigo en un podcast que van a escuchar millones de personas. Totalmente. Es que además me sorprende mucho nuestras historias, lo mucho que se parecen, porque sí que es verdad que echas la vista atrás y si la Alba y la Bárbara de hace unos años atrás les llegamos a decir o alguien les llega a decir lo que estaríamos haciendo hoy, es que seguramente diríamos que ni de coña. Y esa es la magia del desarrollo personal y de la transformación personal. Y algo que me ha gustado mucho que has dicho y que creo que es muy importante es que ayudamos a las personas desde nuestra experiencia, porque nosotros ya hemos pasado el camino y sabemos lo que se siente, sabemos mmm, las emociones por las que, y los momentos por los que se pasa, porque sí que es verdad que hoy en día vemos muchísimo emprendedor y más en redes sociales, pero no sé, yo siento, o por lo menos esa es la información que a mí me llega, que no se explica tanto todo el camino que hay que pasar para llegar a... O sea, al final hay un punto A y se quiere llegar a un punto B, pero el camino para llegar a ese punto B mm, es de transformación pura y dura, ¿no? De hecho, por eso también el nombre de este podcast, ¿no? De Mariposas del Éxito, porque al final, para que una oruga se convierta en mariposa, tiene que hacer ahí un proceso de dolor y de transformación que luego finalmente merece la pena, porque siempre merece la pena. Pero, pero hay que pasarlo y hay que transitarlo. Y es importante, pues eso, ¿no? Conocerse y trabajar en todo esto. Cierto, Alba, porque pensamos que vemos a la gente, ¿no? Gente que tiene, gente exitosa, que tiene muchas cosas, que tiene grandes empresas, que ganan mucho dinero, y nos pensamos que es que eso ha sido de la noche a la mañana. Y no sabemos realmente el proceso de transformación que ha sufrido esa persona y qué es lo que ha tenido que pasar. Vemos quizás que empezó en algo y ahora lo que tiene y solo le damos importancia a lo que tiene. Y ahí ha habido muchos aprendizajes, muchas caídas, muchas levantadas y momentos duros, momentos muy duros y muy difíciles. Y eso nadie lo cuenta. Eh, y, Exacto. y por eso eh, es muy importante que entendamos que no es fácil, que no es nada fácil.
Y que todo el mundo pasa por lo que está pasando tú, por cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, cualquier persona se ve en ese punto igual que el que se está viendo ahora mismo en este momento. Exacto, porque sí que es verdad que hay una cosa que está muy clara y es que el camino de emprender, sobre todo al principio, es muy solitario, porque es normal, tu entorno no te entiende, a no ser que tengas un entorno súper emprendedor y que te apoyen y tal, que esto es la gran minoría, o sea, lo más normal es que cuando tú llegues a tu familia y a tu entorno y le digas, oye, voy a montar un negocio o oye, me tiro a la piscina, lo dejo todo y voy a emprender, lo más probable es que te digan que estás loca. Eso es lo más probable que te pase. Entonces, y empezarás a decirle, pues, yo qué sé, pues lo típico como cuando llegas de trabajar y dices, "Uf, hoy he tenido un día terrible. Tengo mi jefe que no sé qué, tengo mis compañeros que tal, y tu entorno seguramente te diga, bueno, es lo que hay, ¿no? Pero como llegues a casa de tu negocio y digas, wow, hoy ha sido un día terrible, ¿no? Porque de esos días también hay. O sea, que trabajas un montón y llegas a casa y dices, hoy mejor casi que no me hubiera ni levantado de la cama, ¿no? Probablemente tu entorno lo que te diga sea, pues búscate un trabajo. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y con eso es con lo que hay que lidiar. Y ya es por eso, al principio el camino es muy solitario y todos pasamos por ahí. Es verdad que dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero sí que es verdad que te da tranquilidad saber que no estamos solas. Y de hecho, por eso es uno de los objetivos, ¿no? De este podcast, que veáis que no estáis solas, que todas pasamos por ahí, que simplemente forma parte del camino. Forma parte del camino. Esta transformación, bueno, todo esto. Hay que pasarlo. Exactamente, Alba. Se trata un poquito de que la gente conozca que no son bichos raros, que no están solas en este mundo y sobre todo pues para eso, para que se sientan identificadas, se sientan tranquilas de que todos los emprendedores se sienten como ellas y, y que y que bueno, pues que es un proceso que hay que ir viviendo y nosotras queremos pues aquí también dar trucos, dar estrategias para que la gente pueda am, ayudarse a sí misma, se conozcan y puedan tener ese crecimiento que necesitan para ir creciendo también con su negocio. Totalmente. Pues nada, Bueno, Alba, encantadísima de conocerte, de igualmente. conocer tu historia. Y nada, eh, también decir que Alba y yo también podéis conocernos muchísimo más siguiéndonos a través de nuestras redes sociales que estarán por ahí anotadas. Y nada, no sé si tiene algo más que añadir, Alba. Que nos vemos en el siguiente episodio. Estoy encantadísima de estar por aquí contigo, Bárbara. Y, y nada, deseando aportaros y deseando que nos sigáis conociendo y seguir aprendiendo y creciendo todas juntas. Pues nos vemos en el próximo podcast, Alba. Un beso. Chao.